Hola, mi nombre es Javiera Galás y esta es mi presentación final del módulo de SQM del desafío LATA. Este desafío consiste en explicar las acciones que realizaré en el PGAdmin para cumplir con los requerimientos del desafío. La primera pregunta muestra este modelo y revisando este modelo podemos ver que hay dos tablas, películas y tags, en la que la relación entre ellas es de mucho a mucho, lo que quiere decir que muchas películas pueden tener muchos tags y muchos tags pueden tener muchas películas. Los campos de cada tabla tienen un ID que es primary key, lo que indica que no se puede repetir dicho valor eh, para no amenazar la integridad de los datos de la tabla. Además tengo que crear esta, crea el modelo correspondiente. Entonces vamos a crear el modelo aquí en el PGAdmin. Vamos a crear las tablas movie y tags. Y en este caso además debemos crear una tabla intermedia para poder relacionar los campos de estas dos tablas y no tener que ir repitiendo la información y los datos, sino que esta tabla nos va a indicar cómo se relacionan los registros entre ellos. Es Movies Tags. Vamos a crearla. La primera pregunta, o sea, la segunda pregunta del desafío dice insertar 5 películas y 5 tags. Vamos a insertar las 5 películas y vamos a insertar los 5 tags. Ya, además voy a realizar dos consultas básicas para ver que las tablas estén correctamente con sus datos como yo los quiero ingresar, como yo los quiero ver. No inserté los datos, parece. Ahí sí, select. Ahí tenemos las películas con su ID, nombre y año y los tags, que son los tags los que no están insertados. Perdón. Entonces ahí verificamos que están los tags ingresados con su ID y el nombre del tag. Finalmente vamos a insertar los valores que, de acuerdo a lo solicitado, de la tabla intermedia, que es la que nos va a dar la relación entre las dos tablas. Una vez creada, dice cuenta la cantidad de tags que tiene cada película, y si una película no tiene tags, mostrar 0. Entonces les voy a explicar. Para contar la cantidad de tags de cada película, utilicé un left join para que se muestren todas las películas independientemente de los tags y los ordené por el ID de las películas y los agrupé por película y por el ID de la película y el nombre para que me pudiera salir el nombre y fuera más práctico. Entonces tenemos que la primera película tiene 3 tags asociados y la segunda película tiene 2 tags asociados. La cuarta pregunta dice, de acuerdo al siguiente modelo, dado el siguiente modelo, solicita la creación de estas tablas para el siguiente modelo con sus respectivas claves primarias y foráneas. En la tabla intermedia están las claves foráneas. Podemos ver que la relación entre cada tabla principal con la tabla intermedia es de 1 es a muchos. Entonces vamos a crear la tabla en el PGAdmin. La primera tabla, que es la tabla preguntas. Vamos a separar aquí. La tabla usuarios y la tabla respuestas. La tabla usuarios y la tabla respuestas. Vamos a crearlas aquí. Listo. Ya están creadas las tablas. Y dice la quinta pregunta, agrega 5 usuarios y 5 preguntas. Entonces vamos a agregar los 5 usuarios. En la tabla usuarios, vamos a agregar primero las preguntas. Entonces, en la tabla preguntas dice que vamos a utilizar ID, pregunta, respuesta correcta. Entonces vamos a insertar ID, pregunta y la respuesta correcta. Listo. Insertamos los valores. Ahora vamos a
asegurarnos de que esté bien ingresada la tabla. Perfecto. Y vamos a ingresar los valores de la tabla usuarios. Los vamos a insertar. Ya, aquí lo tenemos insertado. Vamos a ver que estén correctamente los datos según los registros que nosotros tenemos. Perfecto. ID, nombre y edad. Y dice que la segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Acá no puse la primera pregunta. La primera pregunta debe estar contestada por 2 usuarios. Entonces, para saber que una pregunta está respondida correctamente, pusimos aquí la respuesta correcta. Y aquí tenemos la respuesta de cada usuario. Aquí tenemos la respuesta correcta, que es Pablo Neruda. Y aquí tenemos la respuesta de cada usuario, y la respuesta del usuario 1 y 2 es Pablo Neruda. Entonces, está bien contestada por 2 usuarios esa pregunta. La segunda pregunta tiene que estar respondida por un usuario. Aquí tenemos la segunda pregunta. Y podemos ver que la respuesta es Miguel Hernández y está respondida por un usuario correspondiente, que es el usuario 3. Entonces la tercera, cuarta y quinta pregunta tienen que estar respondidas incorrectamente por todos. Vamos a ingresar las preguntas. La cuarta vamos a insertar en respuestas. Y la quinta. Esta es la quinta. Ya, y aquí lo que ya expliqué. Entonces vamos a ver la respuesta, y aquí están todas las respuestas de todos los usuarios, de todas las preguntas. Entonces el sexto punto dice cuenta las cantidades de respuestas correctas. Eso yo lo hice con una subconsulta en el que usé el InnerJoy primero para filtrar, ¿no?, con el web las respuestas correctas, y luego le hice un rate chain a usuarios para que mostrara a los usuarios independientemente de la respuesta si está buena o mal. Aquí tenemos hasta acá. Y ahí está las preguntas con respuestas correctas de 3 usuarios. Luego las 7. Por cada pregunta de la tabla de preguntas, ¿cuántos usuarios respondieron correctamente? También la hice muy parecido. Hice una subconsulta con un inner join y después un right join a preguntas para que me mostrara las preguntas independientemente del usuario. Acá tenemos de si estaba correcto. La 8 dice implementar un borrado en cascada. Primero, para eso hay que hacer un drop constraint lo tengo acá, de las respuestas de usuario. Tenemos usuario, tenemos los constraints, y este fue el que borré, el usuario id effect. Para hacer el borrado en cascada, acá tenemos el borrado en cascada. Entonces vamos a seleccionarlo y vamos a borrar este usuario. Lo borramos y verificamos que lo habíamos borrado en la tabla de usuarios. Ya, ahí tenemos lo tenemos borrado. Ya, la 9 dice crea una restricción que impide agregar usuarios menores de 18. Entonces creamos esta restricción, agregamos la restricción edad con un check y vemos que no se puede agregar un usuario de 17 años. Y la última pregunta
dice, crea una... ¿Dónde está la última pregunta? Modifica la tabla creando un campo email. Y aquí creé el campo email con una restricción que es unique a email. Yo le puse email a la restricción. Y si vemos acá, podemos ver que no se pueden agregar dos email iguales. Eso.